Muy buenas tardes para todas y todos. Gracias a los que asisten y a nuestros invitados por participar el día de hoy en nuestras conversas antropurbanas. Hoy tenemos un tema muy interesante que es sobre la base de un artículo publicado muy recientemente que está titulado Explorando la relación entre planificación urbana y pueblos indígenas en áreas urbanas chilenas. Hoy tenemos a uno de los autores, el colega Dante Choque Cáceres. Él es indígena aymara y es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Sydney, investigador postdoctoral en el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también es colaborador en el Grupo de Estudios Interculturales Urbanos y Territoriales de la Universidad de Concepción. Dante, pues, digamos, se interesa en sus investigaciones en los estudios indígenas y de desarrollo con los que busca comprender las trayectorias de las familias y comunidades indígenas en el proceso de movilidad translocal y transfronteriza y la influencia en las relaciones territoriales urbanas y rurales. Dante va a participar, digamos, en esta conversa en compañía de Jorge, que va a ser nuestro comentarista, es nuestro comentarista invitado. Jorge es miembro de la Red Antropurbana, es doctor en Geografía por la Universidad Autónoma de Madrid, es politólogo y magíster en estudios amazónicos por la Universidad Nacional de Colombia y actualmente es profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia con sede en La Paz y él hace parte también del grupo de estudios transfronterizos de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, sin mucho preámbulo, vamos a dar inicio solamente para las personas que de pronto es la primera vez que se conectan a las conversas antropurbanas, pues decirles que en un primer momento vamos a escuchar una presentación, digamos, de Dante, un poco contándonos como en líneas generales, qué es el artículo, cuál ha sido como la motivación también, digamos, de explorar esta temática y posteriormente pues va a tener un intercambio con Jorge y después tendremos un espacio para preguntas y comentarios por parte también de las personas que asisten y nos escuchan en este momento. Pueden ir dejando sus comentarios y preguntas dentro del chat, pero también vamos luego a abrir la posibilidad de que quienes quieran pues hagan, digamos, sus comentarios y preguntas de viva voz. Entonces, esta es, digamos, un poco la dinámica. Agradecemos al CIESAS Occidente de México por permitirnos esta plataforma para este encuentro el día de hoy y a todas las instituciones y grupos que pues apoyan a la red antropourbana. Entonces, bienvenidos. Me da mucho gusto darles realmente la bienvenida a Dante y a Jorge el día de hoy en esta conversa antropourbana y les doy la palabra, así que adelante. Muchas gracias, Claudia. Eh, bueno, la primera parte iba a hacer una pequeña introducción respecto a lo que es el artículo y cuál ha sido el interés, ¿ya? Bueno, para dar contexto, primero tengo que hablar de Chile, porque los pueblos indígenas en Chile, ¿ya? ¿Cuáles son los datos, digamos? Los datos son que en Chile el 12,8% de la población es indígena. Hablamos de cerca de 2 millones y 185.000 personas que se identificaron indígenas en el último censo de población y vivienda que se realizó por allá por el 2017, ¿ya? Nosotros tenemos 10 pueblos indígenas, ¿ya? Entre ellos Mapuche, Aymara, Quechua, Dieguitas, Collas, y así sucesivamente. Son solamente 10 pueblos. Rapa Nui también es muy importante. Y estos 10 pueblos hoy día, yo les puedo decir que cuando comenzó el reconocimiento indígena en Chile, en 1993 con la ley indígena solamente se reconocieron 8 pueblos, ¿ya? Es decir, posterior a eso fueron reconocidos los de Aguita en 2006 y finalmente hace muy poquito atrás los changos que son en 2020. Entonces, con lo que quiero decir con esto es que a medida que ha ido pasando el tiempo, desde 1993, ha habido un proceso de reunificación de la población, ¿ya? Reconociendo las características culturales que ellos han tenido y estas relaciones bueno, estas identidades que han ido desapareciendo y reemergiendo con el tiempo, ¿ya?
No obstante, todavía quedan algunos pueblos que no han sido reconocidos por el Estado. Por ejemplo, el pueblo Segman, son personas que están bien al sur de Chile, ¿ya? Y lo otro también importante es decir que también tenemos población afrodescendiente en el norte de Chile, ¿ya? Que se entremezcla con estas realidades, ¿ya? La población más importante es la mapuche, y eso si han leído algún texto sobre Chile, ellos son cerca del 84% de la población indígena, ellos son cerca de 1.745.000. Y de ahí el segundo pueblo son los aymaras. Es en contexto en términos de población indígena. Luego hay que entender un poco dónde están los pueblos, dónde están las personas indígenas, ¿ya? Chile se divide alguna vez, yo calculé la cantidad de población en las capitales regionales. Chile está dividido en regiones, ¿ya? Y voy a ver cuántas personas viven en capitales, ¿ya? Y eso, sacando los datos del censo, da como 37.7%. Es decir, más de un tercio de la población indígena vive en una capital, en una ciudad que es capital, que tiene una estructura, una realidad muy diferente a quizás estas ciudades que son periféricas o personas que viven en el área rural, ¿ya? Es importante notar que con este proceso de reunificación de la emergencia de identidades indígenas, ha sido encapsulado, se puede decir, de manera particular, separándolo de otros temas, ¿ya? Si bien hay una política detrás que Chile impulsa para los pueblos indígenas, su reconocimiento, en entregarles quizás recursos para poder mejorar sus condiciones de vida, en poder darle cierto grado de asistencialismo a este proceso de movilidad, ¿ya? Que ocurre, que ha ocurrido y siempre va a ocurrir, ¿ya? El tema es que se ha ido separando de otros temas. Y un tema particular, y este es el interés que hemos tenido en el artículo que hemos escrito con Matthew y María Verónica, ¿ya? Era sobre notar cómo hay dos líneas cómo estas dos líneas, que son pueblos indígenas y planificación urbana, se han ido tocando, ¿ya? Y esto es producto particularmente del hecho de que Chile, por ahí por el 2008, ratificó el convenio 169, lo que le obliga a hacer consultas indígenas, ¿ya? Y una vez que se ratifica, se pone en vigencia, es decir, el 2009, después de un año de haber ratificado por el Congreso, emergen estas disyuntivas. Lo primero, entender que el Estado chileno nunca ha tenido como un proceso de participación ciudadana instaurado dentro de lo que es con la formación de sus políticas o acciones administrativas. Y eso permeó este cuerpo de legislación que es la planificación territorial, la planificación urbana, que realmente uno cuando empieza a explorar estas leyes, si hay algún grado de participación o denotan algún tema con los pueblos indígenas, es muy poco, es casi nada, es como el 1% de lo que habla, es como decir, no, hay que tener atención a las culturas, pero no dice indígena, hay que tener atención a la población, pero no dice de dónde, hay que tener atención al territorio, tampoco dice cómo. Entonces, lo que antes se hacía era simplemente una participación, decirle a las personas que iba a haber una planificación y se invitaba a participar, recibir consultas, pero cuando se establece la consulta indígena, ahí entramos en un proceso muy diferente, que es un proceso que aquí nuevamente eh, el Estado lo institucionalizó, ¿ya? Es derivado del convenio 69, se creó un decreto, el decreto 66, que habla sobre cómo implementar la consulta indígena, cómo el Estado implementará la consulta indígena en sus diferentes agencias, ¿ya? Que al haberlo instaurado, al haber definido que haber un proceso, no sé, parte por la planificación, luego la entrega de información, deliberación interna, etcétera, etcétera, termina, termina creando un marco legislativo que los pueblos indígenas han podido ocupar para poder participar en diferentes procesos, no solamente en este tema en este tema muy particular que es la planificación urbana, sino que también, por ejemplo, en la inversión pública. Si la inversión pública se hace en un territorio indígena, se ocupa la consulta indígena para poder hacer el proceso de participación de las comunidades o las personas que están indígenas que están interesadas en opinar sobre esos procesos.
El artículo en particular reconoce que hay un proceso en el cual se puede decir donde hay dos cuerpos de normas. Un cuerpo de norma que es el cuerpo de norma indígena, que está particularmente basado en su cosmovisión, en sus valores, en sus tradiciones, y que se ha ido transportando hacia la ciudad, ¿ya? Las mismas personas han traído sus costumbres hacia la ciudad, ¿ya? Y se han reorganizado en el territorio, ¿ya? Y aquí entramos en varias aristas. ¿Cuáles son las aristas? La primera arista es que la comunidad que uno conoce, la comunidad ancestral, se ha ido reconvirtiendo no solamente en el área urbana, sino que se reconvirtió un paso antes, ¿sí? Durante el momento que se entraba en las áreas rurales, ¿ya? Cuando se crea la ley indígena, se institucionaliza, se homogeniza toda la población indígena. En el caso, por ejemplo, en el norte, los aymaras estaban organizados por ayu, estaban organizados por poblados. En el sur, los mapuches estaban organizados por lof. Entonces, habían diferentes figuras, pero la ley indígena crea esta idea de comunidad indígena, como un estándar. Es decir, todas las poblaciones indígenas se organizan en comunidad indígena, ¿ya? Ese proceso de creación de la comunidad indígena fue un proceso bien complicado para la población, porque la población se identificaba, ¿usted quiere ser comunidad? Y obviamente la respuesta era no, porque yo reconozco mi organización tradicional y no la organización que me está proponiendo el gobierno. ¿Y qué traía aparejado esto? ¿Qué hizo que la población indígena adquiriera estas nuevas formas de organización? Particularmente fue el hecho que detrás de reconocerse como comunidad habían fondos. Entonces se produjo este proceso de una relación asistencialista entre los pueblos indígenas y el gobierno, ¿ya? Las comunidades, obviamente, nosotros hemos notado y se ve muy claramente en el progreso que ha habido en las ciudades, en las capitales regionales, en particular en algunas ciudades, Santiago, por ejemplo, Concepción, Viña del Mar, hay ciertas ciudades que han ido creciendo. Y obviamente eso ha sido muy atractivo para las personas indígenas que se mantuvieron en la ruralidad, ¿ya? Acá hay, ¿qué es lo que pasa en Chile? Es que hay un sistema de inversión pública que denota como una variable muy relevante la cantidad de población que se verá afectada por la inversión pública. Es decir, crear un colegio en un lugar donde hay solamente 10 personas no es viable, sino que es viable hacerlo en la ciudad. Y ahí entramos en un proceso bien complicado respecto a cómo se ha ido dejando detrás la vida en la ruralidad y cómo hoy día la población decide, o sea, cómo la población decidió moverse a la ciudad para tener una mejor calidad de vida, mejores oportunidades laborales, mejor educación para sus hijos, mejor situación de salud, o sea, mejores servicios de salud, y así sucesivamente, incluso mejor entretenimiento, o sea, cuando uno le pregunta a las personas de la parte que se mantiene en la ruralidad, por eso una de las cosas que le gustaría tener es entretención. Entonces, a veces son cosas de ese nivel que nos vamos dando cuenta que hacen, participan como un factor que influye en esta movilidad, ¿ya? En ese momento es cuando se confluyen estos dos cuerpos. El cuerpo, se puede decir, de normas de la cosmovisión, de los valores, lo que sería normativo indígena, con aquello normativo que fue definido para la planificación urbana. Y ahí tenemos un sinfín de leyes, no voy a detener cada ley, pero hay una ley de urbanismo, una ley de ordenamiento, hay otras leyes que están vinculadas a cómo realizar la planificación, cómo se piensa una ciudad. Y ese pensar de ciudad no necesariamente incluye a la población indígena. Y ahí se produce un quiebre bastante importante, en el sentido que la población indígena tiene sus necesidades. Y no hoy día, no como una comunidad, sino como familias que habitan la ciudad y que de cierta forma les gustaría ser partícipe de lo que la ciudad sucede. Esta idea del derecho a la ciudad si bien a veces se declara, no necesariamente los pueblos indígenas o las personas indígenas que se mantienen en la ciudad tienen esa capacidad de poder ejercerlo, porque se ven complicados o se ven avasallados por esta normativa.
normativa que sigue siendo muy compleja, muy compleja en el sentido de cómo estas normas fueron, al ser creadas, fueron excluyendo eh, a la población indígena respecto de cómo ellas se pudiesen relacionar. Si bien la consulta indígena sí es la vía por la cual ellos tratan de participar, no siempre logran, eh, se puede decir, una participación efectiva, ¿ya? Nosotros en el artículo presentamos tres casos, un caso del norte de Chile, otro caso de Santiago y otro caso del sur de Chile. ¿Cuál es el tema en los tres casos? Los tres casos, el tema transversal es que la población indígena se ajusta a una normativa. Entre esto, la consulta indígena. Y esa normativa, los resultados no son los que uno esperaría dentro de un proceso diferente, en otro ámbito. Por ejemplo, en el tema ambiental, cuando se inicia una consulta indígena, generalmente termina se concluye en toda la etapa. Pero como lo muestra el artículo, en el caso de Santiago, por ejemplo, eh, la- el, el organismo que estaba encargado de realizar la consulta indígena, como no hubo participación, decide simplemente decir que se acabó la consulta indígena. y, y de manera unilateral, ni siquiera a la vista de que no desean participar, simplemente decide que no hay consulta indígena. Y ahí obviamente hay un proceso legislativo donde hay una reclamación respecto a que ese proceso se debe realizar. Lo mismo ocurre en el norte, muy parecido al norte de Chile. Se hace una consulta indígena, que sea en un momento en el cual el tema de consulta indígena se estaba construyendo. Se hace de acuerdo a procesos que no están dentro de la normativa, pero la autoridad nuevamente ahí sostiene de que como en este proceso de participación, que no está organizado de acuerdo a lo que define la consulta indígena, siendo de que la mayoría de la población es indígena, esto es un proceso de consulta indígena. Y nuevamente la autoridad mayor, que una jerarquía mayor decide que sí, efectivamente es posible eso. Y terminamos dándonos cuenta de que con esto simplemente, en estos simples dos casos, dándonos cuenta que si bien hay una legislación detrás muy importante respecto a cómo se debe generar la planificación urbana, el proceso se termina ajustando. Y ajustando no a conveniencia de los pueblos indígenas, sino a conveniencia de lo que la institucionalidad en Chile lo determina. Entonces hay un poder con mayor jerarquía que determina que lo que se está realizando no tiene, está correcto, está bien definido, etcétera, etcétera. La legislación ha ido cambiando sin darse cuenta de cómo afecta a la población indígena. Ahí también, dentro de lo que se menciona del caso del norte de Chile, un pueblo que se encuentra en el área rural, en el cual habitan personas indígenas, pasa a una jerarquía de zona rural. Y no porque ellos hayan mejorado su calidad de vida o porque haya mejor infraestructura social, pública, sino porque hay un pueblo en el norte, en el sur de Chile, que les desean aumentarle su categoría a que sea la ciudad más al norte de Chile, que sea al sur de Chile, la ciudad que está más al sur de Chile, y por cambiarle la categoría, cambian la legislación y termina afectando a una cantidad de pueblos en todo Chile, y uno es de esos pueblos que pasa a categoría de ciudad, estamos hablando de un pueblo de menos de 1.000 personas, es un pueblo indígena. Entonces, qué nos deja como conclusión? Porque hacia dónde vamos, más que conclusión, hacia dónde vamos. Vamos dándonos cuenta de que la planificación urbana, o sea, como se ha ido construyendo la planificación urbana en el caso chileno, si bien ha ido adoptando, de cierta forma, procesos en los cuales se buscan que los pueblos indígenas participen, el resultado final no se ajusta necesariamente a las necesidades que los pueblos indígenas van declarando en estos procesos, ¿ya? Y hay, entre comillas, ajustes, voy a decirlo normativo porque esto es legal. Entonces uno va a preguntar, oye, ¿hicieron consulta indígena? Sí, sí, lo hicimos. Ah, pero acá falta, no, es que como es población indígena, lo hicimos. Entonces, se ajusta se ajusta a lo que se obtiene simplemente, no se ajusta a la normativa que el mismo gobierno de Chile ha ido creando.
se ajusta simplemente a ciertos aspectos y esos son los que se validan. Y, y en este caso, que sea, en varios casos, combatir, no voy a decir ocupar la palabra combatir, sino que reñir contra la institucionalidad chilena en esta normativa es súper complicado en el sentido de cómo los pueblos indígenas se ven representados también en estas quejas, que es también un tema que si bien no exploramos no se agrega en el artículo, eh, termina siendo una debilidad, porque los pueblos indígenas no es que estén constituidos como una organización con pues sí, una organización formal, sino que es una organización más bien líquida, que se organiza para ciertas situaciones y que después de pasar esos procesos, esto cada persona, cada familia regresa al quehacer cotidiano. Entonces la movilidad de los pueblos indígenas frente a estos procesos es también, tiene también una duración de corto plazo. Si un proceso de consulta indígena se extiende por mucho tiempo, termina participando muy pocas personas, porque la organización que se movilizó al inicio termina perdiendo fuerzas y viendo que el proceso tiene resultados que a ellos no necesariamente están de acuerdo y que los hace retroceder o sea, dejar de participar. Y es claramente también es su derecho, que sea, no ejercer el derecho también es un derecho de ellos. Entonces, si bien hay una vista muy positiva a ir haciendo modificaciones a esta legislación de planificación urbana, lo que empezamos a observar, no solamente en estos casos, sino que también en otros casos más, es que hay como resquicios, hay salidas no declaradas que la autoridad ocupa para poder concluir los procesos o lograr resultados en los cuales no necesariamente se ven favorecidos los pueblos indígenas, sino que se ven favorecidos los procesos que se inician. Y ahí es un tema que daría como mucho ir viendo detalladamente, pero creo que una de las cuestiones y uno de los aportes es que del artículo es que poco se ha ido hablando de este tema. Más bien de la planificación en su genérico, de cómo se piensan las ciudades, de cómo crecen las ciudades, y esta relación, cómo ha ido encapsulándose el tema pueblos indígenas en la legislación chilena, en la realidad chilena, y cómo se ha ido, si bien declarando que se aceptan sus derechos, pero definitivamente los resultados no siempre son favorables o atienden a esos derechos que los pueblos indígenas tratan de ejercer. Y aquí viene un tema más complicado, es que como estos pueblos indígenas, porque uno dice ya, los pueblos indígenas parecen un solo cuerpo de personas, la realidad es que estamos separados. O sea, los pueblos indígenas del norte de Chile no tienen contacto con el pueblo mapuche. Imagina el pueblo rapanui que está en una isla, tampoco tiene esta relación. Entonces, cuando se trata de organizarse o lograr como un solo cuerpo, es súper complejo, especialmente porque dentro de los pueblos indígenas también hay diferentes opiniones respecto a lo que debiese ser. Entonces ahí ya caemos en una complejidad no solamente que atañe a este proceso de legislación o construcción de la legislación sobre planificación urbana, sino cómo los pueblos indígenas se organizan y permiten hacer avances, no solamente no como de manera individual, sino como de manera agregada para poder modificar estas situaciones. Es súper complicado en el sentido que estos casos atañen a ciertos puntos y esos tres casos que se presentan en el artículo efectivamente están lejanos unos del otro y son particularmente afectan a un grupo pequeño, no a todo el pueblo indígena aymara, se puede decir, no todo el pueblo indígena mapuche o no todo el pueblo indígena que se halla en la ciudad de Santiago, ¿ya? Y otro elemento más que tiene que ver con esto de la movilidad hacia la ciudad es el contacto, donde existe el contacto es en la ciudad, ¿ya? Mapuche, Aymara, Quechua, Diaguita y etcétera, etcétera, se ven en la ciudad, ¿ya? El tema es que la legislación, acá nuevamente
Me remito a la legislación chilena. La legislación chilena reconoce que ciertos territorios, ciertas regiones están vinculados con algunos pueblos indígenas y no con otros. Por ejemplo, si bien acá en el norte de Chile, yo estoy en el norte de Chile, hay mapuches también, lo reconoce la legislación y la normativa que no está definida bien claramente, es que acá en el norte solamente hay aymaras y que solamente se apoya a la población aymara. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá hay cursos de lengua indígena, pero no de lengua indígena mapuche ni quechua, sino que solamente aymara, a pesar que hay quechuas. O sea, que a pesar de que hay quechua y hay mapuches. Lo mismo en el sur de Chile, donde también hay aymaras, lo que se apoya allá es la lengua mapuche y no la lengua aymara. Entonces, es de esa misma forma, es como eh, hay personas que nos han mantenido separados con diferentes finalidades y que definitivamente es súper complejo para la población indígena hacer frente, no sé, a toda la planificación urbana, que en el artículo se describe, o sea, desde el ordenamiento territorial, intercomunal, el comunal, el sectorial, imagínense los planes y programas también que son más pequeños, o sea, hablamos de una cantidad de planes, ¿ya? Y por otra parte una cantidad de organizaciones, no sé, desde los ministerios, las municipalidades, eh, y después otros sujetos que son terceros, como asesores urbanísticos, consultores, todo eso, ellos participan en todo este proceso y la pregunta es cómo este, esta población indígena hace frente a todo esto sin una articulación más, más, eh, más real de, o sea, una articulación no te puedo decir una activación más nacional, se puede decir, que abarque los territorios y que permita hacer el frente a esta institucionalidad que el Estado de Chile había creado en torno a la planificación urbana. Tengo un punto más que quería mencionar. Me da un momento que ver mis notas. Ya. Para terminar un poco esta presentación del artículo, yo creo que el artículo en el que escribimos con mis colegas, ¿ya? Es una primera aproximación a lo que la planificación urbana hoy día, cuál ha sido el efecto de la planificación urbana y la realidad de la planificación urbana respecto a la población indígena. Los casos han sido muy particulares, estos tres casos, o sea, no hemos puesto más casos para poder no complejizar la realidad, pero de cierta forma evidenciar que esta separación, que si bien hay un esfuerzo por juntar las dos trayectorias, digamos, de la población indígena y la población urbana, los resultados no han sido acordes o no han permitido, de cierta forma, ratificar esta idea de la coexistencia territorial de la población no indígena e indígena dentro de la ciudad. Y que eso, a la larga, termina por si bien la población indígena ha buscado una mejor calidad de vida, termina socavando sus propios deseos, en el sentido de que no necesariamente hay atención a su identidad, a su cultura, a su tradición, y terminamos socavando este interés, el inicio que fue o la motivación que llevó a la población indígena a llegar a la ciudad, la socava toda la legislación que no se ha ido desarrollando con el mismo ritmo que sí lo ha sido quizás la ley indígena, como yo mencioné al principio, con reconocimientos posteriores, etcétera, etcétera, pero terminamos todo enfrascado en esta perspectiva cultural y no política de la población indígena, es decir, no hay participación respecto de las decisiones que toman las autoridades regionales, más aún en este marco en el cual han habido avances dentro de la descentralización de Chile y que terminaría, de cierta forma, dejando a la población indígena nuevamente muy por detrás de la calidad de vida que otra población han tenido en estos últimos años. Gracias, Dante. No sé, Jorge. Ay, perdón, se puse la cámara para el lado que no era. Ya está. Bueno, Dante, muchísimas gracias
por tu exposición y por este artículo tan bien escrito, muy claro y sumamente ordenado que escribes con Matthew Calkins y María Verónica Alarcón González. Es un artículo, como decía, ¿me escuchas bien? Sí. Sí. Es un artículo que está muy bien organizado, metodológicamente muy claro y aterriza, como decía Dante, después de una discusión teórica inicial que me parece muy importante y ahora retomaré un poco en tres casos de estudio, un poco sobre cómo en diferentes momentos de planificación en diferentes ciudades intentan integrar una dimensión indígena particularmente desde los esfuerzos de consultas. Y ahí entra un primer debate que me parece a mí sumamente interesante y es cómo desde el Estado chileno se entiende el convenio 169 de la OIT y cómo se instrumentaliza por el Estado, pero también cómo lo traducen las organizaciones indígenas en su relación con el Estado y sus propias reivindicaciones culturales y territoriales. Ese sería un primer elemento que, por lo que expones, Dante, y después de leer el artículo, se queda uno con la idea como que el Estado chileno no ha logrado entender ni adaptar instrumentalmente, digo, en la generación de instrumentos para el desarrollo de la política pública urbana, pues la integración de un componente indígena en la discusión sobre los procesos de planificación. Le queda a uno esa sensación y que pese a los esfuerzos que han hecho las organizaciones, pues no ha incidido de una forma notoria en las herramientas de planificación. Lo cual es un debate que creo que no es solo válido para Chile, sino en general para todos los países que han ratificado el convenio. Realmente cómo aterriza la consulta previa, se llama en Colombia, a diferentes estrategias de planificación. Y ahí entra en debate un asunto si la ciudad se puede entender como un territorio indígena. Y creo que ese es un punto sumamente interesante porque uno cuando lee indígenas urbanos o pueblos indígenas en entornos urbanos, el mismo título llama a pensar que no es lo natural de los indígenas en entornos urbanos. Pareciese que al poner esa característica de urbano al lado de pueblo indígena, estuvieron ubicando los indígenas fuera de su entorno natural, que sería lo rural. Esa concepción a mí me parece que es sumamente problemática y creo que estaremos quizás de acuerdo en eso porque eso ha hecho pensar que los indígenas no son habitantes con derecho propio a la ciudad, en la lógica de que, como mencionan, recurriendo a Lefebvre, el derecho a la ciudad, los indígenas no son a la larga ciudadanos. Pese a estos momentos de la discusión, pareciese que estuviéramos en los momentos coloniales todavía, donde los indígenas se tienen que luchar su derecho a la ciudad, tanto al espacio físico de la ciudad como al ejercicio de su ciudadanía. Pero es una discusión amplia que tenemos que me parece interesante hasta como a veces titulamos indígenas urbanos. No es una crítica al debate en otra dimensión que ustedes proponen en el artículo, sino es al hecho de la discusión de poner lo indígena fuera de la ciudad, como si el hecho de la producción de los espacios urbanos no estuviera atado a las lógicas de producción de los espacios, incluido de los espacios estatales, donde la ciudad ha sido una producción hegemónica del espacio pensada para pueblos no, para otros tipos de pueblos no indígenas, digámoslo, para los habitantes hegemónicos del territorio. Los colonizadores podría verse en otra lectura y los indígenas son afuera, son puestos afuera. Inclusive cuando uno piensa en los procesos de urbanización en América Latina, uno habla de las migraciones campo-ciudad o rural-urbana y de cómo el campo se ha ido desocupando y se han concentrado pues cada vez más en centros urbanos que crecen mucho, como Santiago bueno, y muchos grandes centros en América Latina, pero ustedes llaman la atención en algo que creo que es muy importante. Gran parte de esa población, de esa migración rural-urbana, son pueblos indígenas que han migrado de diferentes formas, no normalmente
como un pueblo entero que migra a un lugar, sino que por las diferentes opciones laborales han migrado de formas diversas y retejen sus relaciones en entornos urbanos y sus relaciones culturales y sus prácticas sociales en el espacio. Y eso obliga a pensar las ciudades desde ese otro punto de cómo la ciudad es un espacio para construir tejidos sociales, no solamente un espacio de habitar, sino es también donde socialmente habitan la gente con diversas culturas. Y este punto de encuentro que recalcas ahora en la exposición me parece muy importante y creo que es un potencial que tienen las ciudades de volverse entornos multiculturales donde nuevas luchas son posibles. Y entre esas nuevas luchas posibles, en el artículo recalcaban ustedes esa imagen de las protestas en Chile en 2019 y 2020, donde veíamos todos por las redes sociales la bandera colgada en un monumento importante en Santiago y que esto era una reivindicación indígena del espacio público y nos ponía lo indígena en el frente de la escena de la construcción nacional chilena, un país donde la construcción nacional no ha sido propiamente indígena, sino donde lo indígena ha sido pues muy opacado y es justo hacia el 93 nos menciona Dante, recogiendo también el momento de auge de como una emergencia de reconocimientos a las identidades étnicas en toda América Latina. Con la Constitución colombiana de 1991 reconoce la dimensión pluriétnica del Estado colombiano, por lo menos en el papel, como suele suceder. Y en el 93 ocurre lo mismo en Chile. Ese momento, digamos, de reconocimiento de diversidad étnica está en debate en cómo se traduce eso en las formas como actúa el Estado y desarrolla sus políticas públicas territoriales. Y creo que en ese momento es que están ustedes poniendo sobre el dedo sobre la llaga en dos temas que parecen que no tienen mucho que ver a veces. Uno dice planificación urbana, es un asunto de urbanistas, de abogados, de analistas del territorio, de economistas, y pueblos indígenas parece que eso es una cosa como de otra discusión, es una discusión más antropológica, de geografía cultural, ¿no? de una discusión más rural, si lo queremos ver así. De hecho, por eso la discusión que sugerí inicialmente, pueblos indígenas en lo urbano, pues de arranque suena raro. Pero esas dos discusiones que parecen raras, la cruzan ustedes en un punto en el que no suelen cruzarse, y es sobre la discusión jurídica y la operación de los instrumentos de planificación para integrar una parte de la población con cierta capacidad de agencia y que debería incidir más en las decisiones que se toman en un territorio que se quiere planificar. Y ahí entraría otro debate, creo que estoy disparando para todo lado, pero poco así me pasa cuando lo leo. Quizás hay una división normativa que mencionas, Dante, que los pueblos indígenas tienen unas concepciones normativas y unas formas de toma de decisiones que son diferentes a las formas como toma el Estado y que toman pues en los diferentes niveles del Estado. Eso es diferente y entonces pues eso ya genera un proceso de poder conciliar las formas de decidir qué hacer. Pero más allá de eso, creo que hay unas concepciones diferentes de territorio y que a veces no coinciden y que a veces no, muchas veces suelen no coincidir y esto genera un problema también en la concepción de las políticas públicas. Y creo que esta es una pregunta que queda sumamente abierta y que es interesante ir hacia un llamado que hacen en las conclusiones del texto sobre entender el Estado desde cómo opera el Estado en lo local, no solamente desde los instrumentos de planificación, sino desde esas formas de hacer práctico el Estado y desde ahí como los mismos agentes estatales hacen operar la planificación. Pero en esa misma lógica estaría muy importante entender cómo los pueblos indígenas funcionan como agentes urbanos que son dinámicos, que no son simplemente receptores de una política pública, sino que en su condición de agentes pueden incidir en cómo se desarrolle la política pública.
no solamente esperando al desarrollo de una consulta que cumpla las características del convenio de la OIT, ojalá, sino desde diferentes grupos de presión como agentes urbanos puedan incidir en el diseño de una planificación que trascienda la idea de la participación en la toma, en la aprobación de las decisiones ya tomadas, que es lo que suele, la participación se ha entendido muchas veces como que participan para que digan que sí les gusta tal forma de hacer la política, y si dicen que no, pues hay que cambiar la cosa para que digan que sí, sino realmente cómo son o pueden ser unos agentes fundamentales para decidir qué hacer con el territorio urbano particularmente. Y ahí habría que reflexionar sobre esas prácticas de ser indígena en la ciudad y cómo se reconstruyen las prácticas culturales en entornos urbanos. Creo que eso sería un camino de discusión que me imagino que Dante y los otros compañeros profesores, el profesor Mateo y la profesora María Verónica, están pues, reflexionando en este entrecruzamiento de campos de reflexión. Bueno, es un artículo muy motivante que, como han visto, genera varios tipos de reflexiones. Por ejemplo, a mí me cautivó mucho los diferentes caminos de reflexión que puede generar y, bueno, pues quienes nos están acompañando los invito a leerlo. Está publicado en Eure en la edición justo que sale del volumen 49 de septiembre de este año. Está con la tinta supremamente fresca. Dante, muchas gracias y Claudia, muchas gracias por la invitación a participar en esta charla tan rica con ustedes. Gracias, Jorge. Bueno, son varios temas los que se pueden discutir. Yo quiero partir por el más sencillo. Si bien al principio yo hablé de reconocimiento, este reconocimiento de los pueblos indígenas no es constitucional, es a través de una ley. Y eso ha sido una lucha permanente desde posterior al 1993, porque todo lo que se pidió antes fue un reconocimiento constitucional, de rango constitucional. Entonces, por donde escaló esto fue por definir una ley, la ley indígena, eh, y esa ley como ley tiene sus cosas favorables y no favorables. Y ahí crea toda esta construcción, digamos, de la institucionalización y el ejemplo de la comunidad, cómo se crea la comunidad indígena como una entidad artificial para los pueblos indígenas, termina también cambiando la forma de cómo hoy día los pueblos actúan. Lo segundo es muy importante también es quiénes son indígenas para el Estado. Son indígenas todos aquellos que tenemos un certificado de calidad indígena. Así dice la ley. Y ese certificado, para obtenerlo, hay varias vías, pero la principal es el apellido. Y si tú no tienes apellido indígena, no puedes ser indígena. Es decir, si tu apellido fue materno, indígena, y terminó desapareciendo, tu camino, y tú dejaste de ser indígena. Entonces, es como bien complicado. Tienes que nuevamente reconocerte indígena, pero a través de otro camino que son a través de prácticas culturales, que es como un proceso, digamos, diferenciado, pero no es directamente, no es que tú solamente por autodefinición te definas como indígena y el Estado te reconozca. No es el camino, ¿ya? Ya, y entramos acá como la primera que tú planteaste sobre la consulta indígena. ¿Cómo se entiende la consulta indígena? ¿Cómo se mira? Bueno, aquí ratifico nuevamente lo que dije al principio. Una vez que se crea, se norma la ley, o sea, se ratifica el convenio 169, hubo un paso que dio el Estado chileno que ya un poco hemos olvidado, algunos han olvidado, que antes del decreto 66, que hoy día el que regula la consulta indígena, hubo un decreto anterior, el 124, el 124. El decreto 124 era mucho peor que el decreto 66. Lo primero porque para crear estas leyes, primero hay que hacer la consulta de la consulta, y eso fue el gran reclamo. El Estado ratificó, creó la ley, pero nunca consultó la ley. Entonces nunca hizo lo que decía el convenio 69. El convenio 69 dice que hay que consultar a los pueblos indígenas todas aquellas actividades administrativas que afectan a los pueblos indígenas. Entonces, con este reclamo, un reclamo constante de autoridades, personas,
respecto al decreto 124, el Estado, el gobierno, digamos, el gobierno decidió hacer un proceso de consulta, un proceso de consulta indígena para crear una ley de la consulta indígena. Y ahí es donde nace el decreto 66. ¿Y qué es lo que queda por detrás? Y aquí bien es clave en el sentido de qué alternativas tenemos a la consulta indígena. Podemos tener un proceso de autoconsulta, donde claramente los pueblos indígenas toman el tema y ellos crean su propio proceso entre el cual ellos van a indicar qué les parece el tema que quisieran que el Estado les propone, ¿no? La creación de una ley, la definición de un proyecto, etcétera, etcétera. Eso no existe en la legislación chilena. Tampoco hay un reconocimiento sobre protocolos culturales, es decir, cómo los pueblos indígenas les gustaría que ellos sean consultados. El Estado no los conoce, a pesar de que los pueblos indígenas todos somos diferentes, aymaras, quechua, mapuche, yaguita, etcétera, etcétera. Todos tenemos diferentes tipos de organización, diferentes formas, y ahí eh, termina creándose esta legislación muy difícil, poco flexible, digamos, poco flexible, en la cual siempre ha estado la demanda de los pueblos indígenas de ajustar la consulta indígena a lo que dice el convenio 169. Y particularmente, por ejemplo, los tiempos. La consulta indígena en Chile, cada etapa dura 20 días, imagínate. Cada etapa dura 20 días y no sé, porque queremos consultar al pueblo mapuche, que son 1.200.000, no sé si en 20 días seas capaz de terminar con una etapa de la consulta indígena. Entonces, se vuelve muy complejo al momento de implementar esta ley, que es el decreto 66, dentro de lo que son las poblaciones indígenas. Entonces, hay muchos reclamos sobre respecto a cómo se entrega la información, cómo se hace que la gente participe, y particularmente de las personas que no encontraron la ciudad, hay un reclamo respecto a que esa consulta indígena tiene que hacerse en áreas rurales. Entonces ya entramos a una doble dificultad en términos de acceso a esa población, en términos de entregar la información como ellos las entiendan o les gustaría entenderla, y, y termina siendo una consulta indígena que muchas veces tiene muy baja participación por todos los problemas que les detallé, es decir, desde temas de transporte, gente que puede participar, gente que no puede participar, momentos que se pueden hacer. Imagínate que la consulta indígena se hace en horario laboral. O sea, como población indígena todos están trabajando, están haciendo sus actividades y el Estado la hace en el momento, no sé, dar un ejemplo, así como de las 4 de la tarde a las 6 de las 4 a las 6 de la tarde. Gente que está trabajando, es decir, cómo tú incentivas la participación y termina siendo esta legislación o cómo se implementa un tema muy complicado. No puedes tener consulta indígena el fin de semana porque las personas que trabajan en el Estado, en el gobierno, tampoco están aprestas a decir, esa es la alternativa de solución. Y termina alargando, termina concluyendo un proceso muy complejo, ¿ya? Con resultados que son así quizá como los detalla, y quizá peores, como los detalla los tres casos que se presentan, y que termina mucha población indígena no teniendo la capacidad de poder ejercer su derecho a ser consultado, de participar en una consulta indígena. ¿Ya? El segundo tema sobre del actuar del Estado que tú también mencionaste sobre esta separación de la planificación urbana y la población indígena. Esta división normativa, digamos, como lo menciono con mis colegas en el artículo, no ha tenido un conducto natural en el cual se ha ido intersectando temas. A pesar de que se habla de participación, no necesariamente esa participación se ve como un tema de ajustarla hacia población que se encuentra en la ciudad. Y aquí es el tema que tú mencionas, es decir, si estas ciudades están en territorio o no territorio indígena, o cómo se construye el espacio. Lo primero, los casos son muy diferentes. Acá no hay uno que fuera un caso que en la ciudad de Temuco la ciudad ha ido creciendo. Y ese crecer de la ciudad ha ido creciendo la ciudad hacia territorio reconocido como indígena, territorio comunitario indígena. Y ahí sí, si uno dice, no, es que la ciudad no va a habitar los indígenas, ahí sí, claramente tiene un tema muy profundo, donde la población indígena sí tendría que tener ese derecho y ejercerlo al 100% respecto a cómo esa ciudad ha ido creciendo. Y por la parte del norte de Chile,
Aquí a veces se piensa que la población indígena se mantiene en la parte rural. Es decir, cuando, por ejemplo, yo vivo en una ciudad que es pequeña, de 250.000 habitantes. Cuando esta ciudad tenía 50.000 habitantes, la población indígena circulaba entre el área urbana y rural. Es decir, se mantuvo y creció de esa forma. Gracias a esta relación que hubo, la ciudad fue creciendo. No es que, claro, hay una discusión en una tela muy fina, en la cual decimos, no, que los territorios no son indígenas, que el territorio urbano no es indígena. El territorio urbano es indígena porque la construcción de la población, y particularmente la que está acá en la ciudad, en mi ciudad particularmente, y en la mayoría de las ciudades del norte de Chile, son poblaciones donde los indígenas migraron y se posicionaron en las periferias, porque era el único espacio que existía, el único espacio para poder habitarlo. Y construyeron sus familias, su cultura, y se mantuvieron. Si bien el espacio, tú ves calles, ves plazas, etcétera, etcétera, cuando tú ingresas a las casas, tú ves las formas de vivir, son formas indígenas, son con respeto, no sé, no voy a decir que todos respetan la naturaleza o que todos mantienen sus valores, pero sí se nota, no sé, por las prácticas de alimentación. Hay muchas personas que buscan, todavía se alimentan de la forma como se alimentaron sus abuelos, es decir, prefiriendo estos productos. Entonces eso denota no solamente que hay un tema cultural que llegó, sino que también se instaló y fue parte de la ciudad. Entonces hay productos, no sé, alimenticios que la gente que no es indígena la reconoce. Y no es, ¿y por qué es? Es porque la población indígena mantuvo sus prácticas y empezó a comercializar sus productos. Entonces, eh, se mantiene este vínculo. ¿Cuál es el tema? El tema es que el Estado, para el Estado, la población indígena, no necesariamente indígena, sino campesina, o son agricultores. Entonces ahí le quitan la identidad, solamente deja sus prácticas, quizás económicas, o algunas culturales, pero deja detrás toda la identidad y termina siendo homogeneizado como agricultor. Y ahí nuevamente llegamos a debatir respecto a cómo el Estado, con su lente, empieza a mirar a las personas, su identidad y cuando le interesa revelarlo. Y aquí el tercer tema, es decir, y me hace mucho sentido, y acá tengo el ejemplo, claro, tú dices, hay una forma de operar del Estado. Sí, el Estado opera y ya vimos en el artículo cuáles son los resultados, en el cual ajusta, modifica, decide, etcétera, etcétera. Y la pregunta es cómo operan los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, obviamente, en la ciudad, y como tú bien lo mencionaste, se permea como familias que emigran y se instalan en diferentes poblaciones. Acá lo vemos como lo hicimos poblaciones en diferentes sectores de la ciudad. Y van emergiendo demandas específicas. Por ejemplo, acá hay un tema bien, en el caso del norte de Chile, donde hay ciudades que ya no tienen espacio para crecer. El Estado ha decidido, o el gobierno ha decidido, como política, que las viviendas sociales se van a entregar en departamentos, es decir, en edificios. ¿Ya? Y eso para un indígena es muy grave, porque lo aleja de la tierra. Y tú terminas viviendo en el séptimo piso, lejos de la tierra que para ti tiene un valor muy significativo. Es decir, yo he escuchado y se mantiene esta demanda de que si a una familia indígena se le entrega una vivienda social, esa debe ser una casa. Porque con ese contacto con la tierra es como se mantienen sus prácticas. Acá hay prácticas de alimentación que ocupan la tierra como parte de la preparación de sus alimentos. Entonces, cuando tú ya llegas a un departamento, séptimo piso, octavo piso, décimo piso, no tiene esa relación y no puede reproducir sus prácticas. Y termina nuevamente quedando como archivada esta práctica y se termina de lo poco que se ha ido haciendo como traspaso de conocimiento intergeneracional, ¿ya? Quizás de abuelos a nietos, de padres a hijos, etcétera, etcétera, termina perdiéndose, como se ha ido perdiendo, por ejemplo, la lengua, como se ha ido perdiendo ciertas prácticas, ¿ya? Y eso son como elementos un poco para responder, un poco para también discutir estos temas que tú propones, que de cierta forma no todo, no todo se puede incluir en el artículo por temas de extensión de las cosas que se pueden explicar, pero hay muchos temas ahí muy relevantes. Yo imagino Colombia que tiene problemas muy similares sobre cómo la ciudad ha ido entendiendo cómo la población indígena o la población que de repente emerge con una identidad, con necesidades culturales particulares y termina socavándose
sus intereses, motivaciones, con simplemente porque la legislación no lo permite o porque la legislación solicita esto y termina, eh, que sea como siendo una, a veces luchas individuales terminan no cambiando la legislación. Jorge, ¿quieres decir algo más o podemos ir abriendo también, digamos, un poquito la participación? Entre otras, yo ¿vale? tengo ahí No, algunas cosas. justamente te iba a mandar el balón porque justamente en este último debate creo que de las cosas interesantes a las que aterrizan ustedes es en relación justo con la planificación urbana, porque si se conoce el debate y la discusión en términos de la relación pueblos indígenas-Estado y digamos, los campos normativos y de discusión política que hay, digamos, en esos dos escenarios, pero aterrizarlo a la planificación urbana sí me parece muy novedoso y creo que Claudia por su trabajo y experiencia ahí tendría muchas puntualizaciones que hacer y hay unos análisis comparativos que pueden ser interesantes. Me estás, me estás echando ahí Pero eso la... vale. No, pero tengo, sí, claro, tengo muchas y pues digamos si podemos ir abriendo un poquito como la discusión, me gustaría en efecto como pues plantear algunos otros elementos que me llaman mucho la atención de lo que nos está contando Dante y también digamos de estas reflexiones que nos invita Jorge justamente sobre el tema. Una de ellas, digamos, de las cosas que me hace pensar, ¿no? Escuchándote, Dante, es, porque claro, tú hablas de las consultas indígenas, ¿no? Y las consultas en el territorio urbano, eh, digamos, por lo menos en Colombia ha sido muy difícil, digamos, entender que las consultas previas o estas consultas derivadas del convenio 169 de la OIT, pues se puedan dar en el contexto urbano como se dan posiblemente en otros contextos, ¿no? Hay mucha dificultad, digamos, en reconocer como este derecho, digamos, a las consultas en las ciudades. ¿No? Y digamos que pues en lo que ha sido mi experiencia, incluso trabajando en el gobierno en Colombia con relación a este tema, pues hay una gran dificultad de que se reconozca que efectivamente se pueden hacer los procesos y siempre se ven como un obstáculo, como digamos de la dificultad, siempre digamos que se trata como de decir esto que decía Jorge, es como el indígena no necesariamente es de la ciudad, entonces ¿por qué vamos como a consultarlo allí? Y no hay como una serie de argumentos que terminan como desincentivando y dejando por fuera, digamos, lo que puede ser las consultas en este contexto, ¿no? Y una de las discusiones también, digamos, pues que se da tanto en las, digamos, en lo que sean las áreas rurales y las urbanas, es pues cómo se llevan los procesos con la población, digamos, indígena y cómo muchas veces esto termina generando una serie de relaciones a veces muy tensas y muy conflictivas también con otras poblaciones por las formas como el Estado también las consulta o no en ciertos temas, ¿no? Y entonces digamos que ahí la cuestión de la participación y demás, pues se vuelve, digamos, un poco más difícil, ¿no? Más compleja sobre justamente, pues, quién finalmente va a participar y quién va a decidir sobre muchas de estas cuestiones. Y esto, pues, como decía Jorge, me lleva también a una reflexión que tiene que ver con cosas que yo encontraba desde mi trabajo doctoral. eh, y que me generaba la pregunta y pues quería hacer, digamos, la pregunta como a Dante en términos de si hay otras formas, digamos, unas formas que uno pudiera decir autónomas de los pueblos de hacer su planificación y que sean entendidas como formas de planificación aunque el Estado no las reconozca, pero que existan, ¿no? Porque efectivamente, claro, lo que uno podría pensar es digamos, mucha gente, pues, digamos, en tu caso, pensando, digamos, con la población indígena, en mi caso, yo no estaba trabajando necesariamente solamente con población, digamos, indígena, sino con población, pues, un poco en las márgenes de las ciudades.
pero encontraba que muchas de esto que tú estás contando, ¿no? Cómo llegan y se organizan y muchas veces en las zonas periféricas, que es donde encuentran como finalmente un lugar para sentarse y generar todo este proceso de una construcción muy particular también de lo que es, pues no solamente el espacio, sino la relación con las ciudades, pues se generan desde procesos que son de planificación, aunque no se reconocen así, y no se reconocen así porque siempre pensamos justamente algo que decían ustedes, y es que la planificación es como una prerrogativa del urbanista, del tecnócrata, ¿cierto? Así ha sido, digamos, concebida incluso, pues como conceptualmente, ¿no? Esa planificación, digamos, desde la perspectiva más racional ha sido pensada, digamos, desde esa manera, pero hay otros horizontes, digamos, de análisis que vienen planteando que la planificación no solamente es, digamos, esto que se ha concebido, digamos, desde una perspectiva un poco hegemónica, sino que hay otras formas que aunque no son reconocidas, son formas de planificación y que hay una disputa, digamos, en ese sentido pues por planificar, digamos, de otros modos. ¿No? Y entonces, a mí me parecería interesante, pues, preguntarte si desde el análisis, claro, tal vez no está en el artículo, como tú dices, no se aborda todo, pero tal vez ustedes encuentran que puede ser que existan estas otras formas también, aunque no se den, digamos, en esos procesos, tal vez de incluirlo dentro de los espacios más formales o institucionales de la planeación. Y también me lleva a pensar justamente eso, es decir, es como estos procesos, digamos, de planificación o la participación en la planificación, digamos, de la población indígena, debe hacerse desde las consultas indígenas o no, o puede ser que tengan que ser de otra forma y no necesariamente, digamos, desde este tipo, digamos, de políticas que a veces tienen, digamos, un trasfondo. Eh, Justamente político, ¿no? Y jurídico y demás, eh, que, que podría, digamos, como impedir, ¿no? Muchas veces que se desarrolle como de otras formas posiblemente estos procesos. Y precisamente también porque, claro, digamos que lo que plantea Jorge es muy interesante en términos de decir, y de lo que uno encuentra en muchas de las, digamos, de los casos de las ciudades latinoamericanas, es que efectivamente si uno se va, digamos, a una mirada como sociohistórica de largo aliento, ¿cierto? Pues vamos a encontrar que las ciudades se han erigido por el despojo, ¿no? A los pueblos. Y entonces ahí cabe nuevamente esa pregunta de si la ciudad se entiende como un territorio, digamos, indígena o si solamente se analiza esa, digamos, esa relación y esa llegada como desde ciertos procesos que son, digamos, un poco más recientes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces habría que ver, digamos, esas cuestiones que están como más atrás, más en la base también de lo que ha sido la movilidad de los pueblos y todos esos procesos pues digamos, que han vivido y por los cuales se les ha despojado no solo el territorio, sino todas estas cosas que Dante nos decía, ¿no? Como esa aculturación, digamos, que han vivido sistemáticamente reproducida en un largo aliento en el tiempo, pues hace que, pues, que los indígenas, digamos, que se encuentren como un poco fuera siempre de contexto cuando se quiere hablar, digamos, de la construcción del espacio urbano. Entonces, pues me parece pues me parece súper interesante el tema, ¿no? Yo, como lo decía, no lo trabajé directamente en mi caso con la población indígena, pero sí me genera, digamos, muchas preguntas en términos de generar otras formas de pensar y de producir, digamos, las ciudades, ¿no? Que están, eh, digamos, en esas posibilidades, ¿no? De un pensamiento distinto también sobre el territorio y sobre lo que son, pues, los espacios, sobre lo que son las relaciones que se pueden dar o desde donde, digamos, se pueden construir si pensamos estas experiencias
¿no? Pues de los pueblos indígenas en América Latina. Y efectivamente, porque creo que, como lo señalaba un poco Jorge, pues el caso que presenta Dante es, digamos, muy interesante para pensar la realidad latinoamericana, ¿cierto? E incluso la realidad en otras partes. Aquí en Canadá hay unos procesos también muy similares, hay unas disputas muy similares, a veces no se conocen mucho, digamos, esas luchas, por ejemplo, que se dan aquí desde los pueblos indígenas, eh, pero que pues hacen mucho eco, digamos, de esta reflexión y de estas discusiones que se están planteando. Entonces me parece que hay un potencial enorme, ¿no? De seguir, digamos, pues elaborando como estos trabajos, ¿no? Que es también como el llamado desde la misma red, ¿cierto? A interesarnos justamente por estos temas, por la, digamos, la relevancia y la pertinencia que tienen para, pues, hablarnos de cómo podemos pensar de otras formas estos procesos y sobre todo, por ejemplo, concretamente que es el de la planeación urbana. Entonces, no sé, Dante, ahí dije un montón también de cosas, estoy como Jorge, habló de No, pero varios temas, está bien, está bien. pero es muy interesante lo que nos planteas. Sí, atiendo a la discusión, que sea, de cierta forma, da como para harto para discutir, porque incluso fue súper complejo, a pesar de que Jorge dice que está bien escrito, la verdad que lo reescribimos varias veces, no fue muy difícil hacerlo coherente, de repente dijimos, no, no nos parece, discutimos bastante con los colegas respecto a cómo está escrito el documento, hasta que finalmente llegó ya a un punto en el cual dijimos, ya, así tiene que ser. Pero yo creo que parte de las dudas que tú tienes, de los temas que tú propones, también son dudas mías. O sea, la primera, la que tú mencionas, que sea, ¿hay planificación indígena? ¿O hubo planificación indígena? Yo lo he consultado con las personas indígenas. Si hay, primero, si hay una palabra para decir planificación en alguna lengua. Y me he caído con el tema de que no. Entonces la pregunta es, si no existe ese vocablo, cómo se subsistía, cuál era la práctica, eh, o cómo se organizaban, cómo llegaban a decidir respecto de dónde construir una vivienda, a quién asignarle un terreno para que pastee su ganado, o dónde cultivar, cómo lo hacían, cuál era el sentido. Entonces, creo que la ciudad nos propone ciertas limitaciones. Crecemos en torno a un centro, el centro de la ciudad, y a este centro se van adhiriendo diferentes, acá le llamamos poblaciones, barrios, no sé cómo lo llamarán en Colombia realmente, pero se van agregando diferentes sectores dentro de la ciudad. Y va con el tema de cómo articular la ciudad, digamos, dónde poner una vivienda, que sea una avenida, dónde poner una plaza, dónde poner una escuela, dónde poner una clínica, un hospital, etcétera, etcétera. Y la pregunta es si esa práctica de decidir era parte tenía algún proceso formal dentro de los pueblos, y llega la respuesta de que no necesariamente, ¿ya? Muchas veces los territorios son familias que controlan espacios que no necesariamente tienen límites bien claros. Si bien hay algunos elementos que pueden decir que un territorio o un terreno, voy a hablar, un terreno pertenecía a cierta familia, a veces esos elementos eran un poco, estos límites que se crean eran un poco difusos, ¿ya? La piedra que está allá o llega hasta el borde del cerro, ¿qué entendemos por el borde del cerro? ¿O qué entendemos hasta esa cumbre del cerro? Y más aún, donde los territorios, el uso del territorio no era, una familia tenía diferentes terrenos, digamos, no se situaba en un terreno específico, sino que tenía un terreno 1 kilómetro más allá o 2 kilómetros más allá, particularmente, por ejemplo, en el tema con el pasteo del ganado, porque hay diferentes etapas en las cuales el ganado va estando de acuerdo al año, ¿ya? A la temporada del año, a la estación del año. Y, y la pregunta de anticipar, porque la planificación se hace para anticipar. Es decir, ¿qué cosa hay que anticipar dentro de la vida de la comunidad? Y ahí hay algunas cosas, por ejemplo, el tema del uso de indicadores ambientales
particularmente con la llegada de lluvias, por ejemplo, o un mal tiempo, o llegar o conocer que va a ser un año muy frío, va a ser un año muy helado. Entonces, no sé, pues, revisar, ver que hay, la fauna se comporta de una forma, o que hay ciertos, ¿cómo dicen? Plantitas que crecen y que dicen, que hay bastante humedad, entonces este año va a ser muy húmedo. Entonces, estos indicadores ambientales eran los que de cierta forma leían las familias y podían anticipar situaciones. Y la planificación era esa. O sea, más allá de aquello como pensar una planificación organizada, como definir objetivos, definir metas, hacer indicadores, etcétera, etcétera, no en sí no existía. O sea, esa nomenclatura de planificación la iba imponiendo, o la iba imponiendo la colonialidad, digamos, y instalándola, y nosotras, o sea, personas que yo participo también a veces planifico, la vimos esparciendo. O sea, cuando dicen a la población indígena hay que planificar un proyecto, ¿ya? Y la persona indígena, pero ¿qué cosa es eso? No, que tenemos que definir cuándo hacer el monto, que se va a asignar a recursos humanos, cuándo se va a asignar a, etcétera, etcétera. El tema cuál es lo que hay detrás. Yo creo que ellos han ido adoptando la planificación, la han ido entendiendo. Nosotros decimos, que es un objetivo, ya yo sé cuál es el objetivo, etcétera, etcétera. El tema es la evaluación que nosotros le hacemos, o que la población indígena le hace a ese resultado. Muchas veces ajustamos la planificación de acuerdo a los recursos. Y esos recursos se ajustan de acuerdo a otra variable, no sé, cantidad de población, no sé, tamaño de la parcela en la cual se va a cultivar los alimentos, etcétera, etcétera. Y muchas veces yo he notado que los resultados de la planificación esperada de los pueblos indígenas, sus resultados van más allá de una lógica razonal no sé, ¿cómo le puedo decir? Es que ustedes son 10 personas, necesitan este tamaño de planta, y realmente ellos quieren algo mucho más grande. Y eso yo lo he visto muchas veces. Por ejemplo, esto viene a ser dentro de mi experiencia. Alguna vez tuvimos que planificar una planta de energía solar. Y no sé, decían, no, es que tú necesitas una planta solar de 5.000, o sea, de 5 kilowatts. Y la comunidad quería una de 15, de 20. Es que, ¿por qué quieren una tan grande? Todos decían eso. ¿Por qué ellos quieren una tan grande? Bueno, parte de mi trabajo era explicarle a la gente que no era indígena por qué era así. Y dije, ellos están pensando de que la población va a regresar, de que sus hijos van a regresar a estos pueblos, y que si tú pensás que el pueblo como con 10 habitantes, los que están en ese instante, no va a alcanzar cuando una familia lo venga a visitar sus hijos, sus nietos, etcétera, necesitan más espacio. Ellos piensan, la proyección es hacia un escenario positivo, muy positivo, que podría ser desde la visión de la perspectiva no indígena, o de la perspectiva de los tecnócratas que definen qué cosa tiene que resultar, con qué tiene que resultar la planificación, con qué se debe ajustar. Entonces tú llegas a un presupuesto y le mostras a la autoridad. La autoridad la población XX quiere una planta solar de 20 kilowatts. Y te preguntan, oye, pero ahí viven como siempre. No, es que viven 10 personas. Y terminas socavando su deseo. Si no, es que no alcanza la plata. Puedes decir un montón de cosas. La autoridad puede decir un montón de cosas y terminas tú dándole una planta solar de 5 kilowatts. Claramente eso no se ajusta a su forma, a la proyección que ellos tienen, a la visión que ellos tienen. Es decir, si bien no hay una planificación, o no hay una alternativa a la planificación, o no hay una planificación indígena, así, y esto lo hablo muy particular sobre el norte de Chile, quizá en otra población existiría, no sé, ahí habría que investigarlo caso a caso. Pero es como no se entiende quizá, si bien se adoptan la nomenclatura, no se termina entendiendo cuáles son la motivación, y ahí nuevamente choca la visión del que es tecnócrata y que decide que la planificación es de esta forma, de acuerdo, no sé, a un manual, a un protocolo quizás que está firmado, a un reglamento que está eso, y lo que es el interés de la población indígena. Quizá, no sé, pues en el caso, como cuando le mencioné a Jorge sobre esto, los departamentos y las casas, ¿por qué no las ciudades definen que un sector va a ser indígena y que va a tener solamente casas, o que a los indígenas no se les da departamentos y se les da casas? Entonces ahí también está la política, y cómo no se toma en cuenta. Y ahí nuevamente, y esta pregunta es muy buena, que no tan buena como la anterior, es si la consulta indígena es la forma de participación
más adecuada de la población indígena. Creo que no, porque en el caso de Chile, la legislación dice que el resultado va a haber consenso en el cual el gobierno está de acuerdo con la población indígena que participó en la consulta indígena, y la otra categoría es disenso, es decir, no hay acuerdo entre lo que el gobierno quiere y la población quiere. Y finalmente es la autoridad que decide a qué cosa a seguirse. Entonces se va a seguir a donde hay acuerdo, y donde hay disenso queda eso sin tomarse en acuerdo. Y finalmente puede haber una buena participación de personas, puede haber un buen nivel de debate, de tema y de postura y ponerse bien claramente, pero si la autoridad no quiere tomar en cuenta ese tema, no lo toma. Entonces finalmente, nuevamente, si bien se puede hacer una consulta indígena muy participativa, etcétera, etcétera, no necesariamente ese resultado va a ser tomado por la autoridad. Creo que si es la forma, bueno, hoy día es la única forma legal de participar de la población indígena. No hay otra forma. Pero ¿cuál sería la otra forma? Es cuando estos procesos en los cuales se diseñan particularmente, no el proceso de implementación, cuando se diseñan estas medidas, debiese tener mayor participación de la población indígena, donde hay espacios en los cuales las poblaciones indígenas decidan, que eso hoy día no existe. Es que el que decide una consulta indígena hoy día es la autoridad y no los pueblos indígenas, a pesar de que hay una propuesta de los pueblos indígenas. Cuando se le entrega la autoridad, se le entrega la capacidad de decisión a la población indígena, es realmente en el cual hay una participación efectiva, y no de otra forma, ¿ya? Y esto no tiene que ver cuando se piensa en consulta indígena, ni siquiera se piensa en la metodología. Yo he participado en varias consultas indígenas como indígena, y yo he visto que las metodologías han variado mucho. Si bien se ajustan a las fases, pero cada fase, cada etapa, se implementa de diferentes formas. El Ministerio de Educación implementa de esta forma, el Ministerio de Energía de esta forma, el Ministerio de Desarrollo Social, que son los ministerios de esta forma. Y muchas veces hay preocupación sobre aquello externo, la logística, no sé, cómo traemos a la población indígena para que participe. Estamos preocupados en que participe, pero no de la metodología. Nos preocupamos respecto a, no sé, incluso a la alimentación. Cómo se alimentan la gente cuando está participando, está más preocupado de eso que ver la metodología. Y ahí nuevamente chocamos con el tema. Y si realmente la consulta indígena está cumpliendo los estándares que se desean, que propone el 169, están detrás los principios del 169. Entonces, incluso está dentro del quehacer del Estado el 169, y no solamente se encapsula nuevamente, como se encapsuló la población indígena en la ley indígena, se está encapsulando la participación en la consulta indígena. Y ahí está el debate. El debate es súper difícil. Bueno, ustedes ya lo saben, pero acá en Chile se tuvo una propuesta de constitución en la cual se definía a Chile como plurinacional. Y eso no es que no haya hecho ruido, sino que es parte de lo que se dice, por lo cual la gente no estuvo de acuerdo con la constitución. O como que era entregarle más beneficios a la población indígena. Y la población no indígena se vio, obviamente, cuando uno conversa, dice, no, que cómo se le va a entregar más beneficios a la población indígena. Como que eso se denota mucho. Entonces, esta discriminación positiva que hace el Estado, el gobierno para la población indígena, termina siendo muy negativo porque nadie se lo explica a la gente no indígena. No se le explica que el niño indígena cuando llega a la ciudad no tiene ninguna red de apoyo. Nadie le explica que esa gente que cuando estuvo en el área rural no hay baños, hay luz pero 4 horas. Hay agua potable o hay agua de pozo o agua no potable, o incluso hay agua que ellos tienen que caminar para encontrar el agua. Entonces hay toda una realidad que a veces la población que vive en la ciudad no está interesada, no se interesa por conocer, o no, simplemente no la conoce. Y ahí terminamos como dañando el modelo, como que, ¿cómo se puede decir? Damos derechos, pero, o sea, se entiende que hay que otorgarle más derechos, pero esos derechos se limitan cuando la población no indígena reclama por esta situación. Y el tercer tema, esto nuevamente, que también lo apuntó Jorge, sobre esta idea de territorio indígena. Creo que ahí hay territorio indígena urbano, digamos. Creo que hay mucho que apuntar ahí. Porque yo entiendo que la población, como mi familia que llegó a la ciudad, mis padres llegaron a la ciudad y buscaron tratar de ajustar su vida a esta ciudad.
pero ¿qué es lo que mantenieron y que yo también veo hasta hoy día que mantiene la población indígena? Esta circulación entre el área, la ciudad y sus territorios ancestrales. Particularmente las personas que tienen el derecho a propiedad, es decir, un título de propiedad, regresan a los pueblos, a la actividad patronal, regresan a actividades sociales, actividades culturales, se mantienen vinculados. Entonces existe un efecto, una circulación, en la cual no necesariamente tiene un trasfondo económico, porque obviamente ya también está la alimentación que puede llegarse a la ciudad y se puede comercializar, sino que también hay un tema ahí de mantener la cultura, mantener los pueblos vivos. Y, y ese interés, la pregunta es cómo es el territorio indígena. Entonces, a veces, ¿qué ha hecho la legislación? Acá en algún instante la ley indígena hablaba de territorio indígena. Cuando uno ve la historia de la ley, se habla de territorio indígena. Pero el legislador lo eliminó de la ley y puso área indígena. Incluso le puso área de desarrollo indígena. Así lo entiende el Estado. Y al denominar área, lo denominó con una línea, con una separación, se puede decir, con una línea geográfica, que en la práctica no se ajusta a lo que eran los pueblos indígenas en sus territorios tradicionales, sino que se ajustan a los límites comunales. Entonces lo que se ha hecho es que la comuna se ha definido como un área de desarrollo indígena, y comuna cuyos límites no necesariamente se ajustan a los límites tradicionales. Entonces quedaron muchos territorios indígenas fuera de estas áreas de desarrollo indígena. Las partes, no sé, acá si conoce la geografía de Chile, sabes que hay montaña, después hay precordillera, o sea, altiplano primero, precordillera, valles y costa. Y aquí, esto los antropólogos, arqueólogos la ratifican sobre el movimiento desde las costas hacia el altiplano de las familias, para poder tener la cantidad de productos. No sé, pues en los valles se producía frutas, cosa que no se puede producir en el altiplano. En el altiplano se producía, no sé, carne de llama, de alpaca, y se comercializaba. El cuero, etcétera, etcétera. Y ahí sí tienen estos intercambios. Entonces el territorio indígena no es un territorio con unos límites bien claros, sino que es un territorio bien, a veces yo lo llamo como archipiélago, porque son puntos en los cuales la gente se reunía, intercambiaba o se establecía para vivir, y que de cierta forma terminan vinculándose con las ciudades. Cuando las ciudades nacen, y esto en el norte de Chile, donde el norte es minero, las ciudades se proveían de lo que producía la población indígena en estas áreas. Que había salitres, acá en el caso de mi ciudad era un puerto, si había funcional de del puerto de Arica, era porque nos proveían de alimento estas familias. Entonces, esta idea de territorio tiene que tener un trasfondo histórico. Estas personas llegaron a la ciudad, también se establecieron en la ciudad, como las primeras familias indígenas que llegaron, hasta las que están llegando hoy día, que a veces no son necesariamente chilenas, sino que vienen de Perú y Bolivia, y que participan en su desarrollo. Y ahí está lo que se desconoce, como que si la ciudad se haya crecido solamente gracias a la mano del Estado, incluso gracias a la población chilena. Y la realidad es que no es esa, especialmente en mi ciudad que es fronteriza. Porque esta ciudad ha crecido gracias también a la contribución de la gente peruana, a la contribución de la gente boliviana, que vino a explotar el valle de Azapa y transformó pedregales en tierra cultivable. Entonces, y que también se vinculó con la ciudad. Entonces, cuando hablamos de territorio indígena, no solamente hablamos de una tradición ancestral, sino que hablamos de cómo estas poblaciones, estas familias indígenas, han ido cubriendo el quehacer, incluso realizando acciones positivas para que estas áreas urbanas se mantengan y crezcan. Entonces ahí está la pregunta. Esa es la pregunta de si el territorio indígena lo vamos a concebir como esta manera ancestral, es decir, que el arqueólogo nos va a decir con nuestra población indígena, o realmente lo vamos a ver desde una visión mucho más social, donde la participación económica, política, porque ellos también decidieron dónde hacer sus pueblos, contribuyó a lo que hoy día conocemos como ciudades. Y ahí está el gran dilema, en la cual en esta última propuesta el Estado no lo reconoce porque sería súper complejo declarar a una ciudad como territorio indígena
a excepción cuando la ciudad crece y toma un territorio indígena, como está ocurriendo en el sur de Chile. Y acá en el norte, cómo estos territorios han ido despojando esta idea, despojando de la idea de que los indígenas contribuyeron a su desarrollo. Gracias, Dante. Sí, es súper interesante. Además, pues solo antes de dar la palabra a Edith, que nos envía una pregunta por el chat, decir que precisamente, claro, toda esta visión de cómo ha sido construida además la territorialidad indígena es como en Colombia, ¿no? Los resguardos, pues es, digamos, el territorio que se les ha reconocido, pero las prácticas con relación al territorio son muy distintas, digamos, a eso que se ha reconocido y justamente por eso no se les reconocen también como los derechos territoriales en lo que hoy son las ciudades, ¿no? Incluso para pueblos que efectivamente desde mucho tiempo en su historia, pues han hecho parte de las ciudades, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en muchas de lo que hoy son las ciudades amazónicas o otros contextos, por ejemplo, en el caso colombiano, y bueno, y me imagino que debe ser similar en algunos otros países. Vamos a darle entonces la palabra a Edith. Edith, no sé si quieres encender ahí tu micrófono y haces directamente la pregunta. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Eh, Tuve la oportunidad de estar en Concepción y entonces allí fue que escuché, digamos, por primera vez sobre estas temáticas. Y pues la pregunta es, con respecto a la reivindicación territorial de un concepto muy importante que es la propiedad, vista de manera territorial e intercultural, que es uno de los temas que además trabajan en el nuevo libro con el grupo GRIUT. Entonces, digamos, la situación actual o el panorama actual al año 2023, cómo se ve. Eh, Quería también comentar que lo que se comentaba ahorita de las consultas, pues teniendo en cuenta que también la empresa privada de una u otra forma, con sus diferentes formas de explotación económica para la naturaleza y sus diferentes actividades empresariales, también eso da la necesidad de que haya que realizar las consultas porque las consultas tocan las puertas de las territorialidades, de las comunidades indígenas, para modificar sus formas de vida. Entonces, desde esa perspectiva, entre muchas otras, pues digamos que sí o sí es necesario hacer las consultas sin que ello implique que no se hagan otras actividades que puedan ser más efectivas o mejores, ya que me sorprende lo que decía el maestro Dante, que dice que 20 días es el término. 20 días no alcanza para convocar a las personas para tener una efectiva participación, por ejemplo. Entonces, volviendo pues al tema de la propiedad en un ámbito intercultural y territorial, ¿qué opción o qué alternativa o qué panorama se encuentra en Chile? Y bueno, teniendo en cuenta que Chile es muy grande, pues en los territorios más específicos que nos quisieras comentar. Y una curiosidad, en el libro hay una parte donde habla donde quiere demostrar precisamente lo que se estaba comentando ahorita, la planificación desde el punto de vista ancestral en una de las catedrales. Y el libro, es que no recuerdo en qué capítulo dice que la Catedral de Santiago o una de las catedrales, en fin, pero una catedral que está totalmente construida, conformada, recientemente descubrieron en su interior como unos como todavía lo que quedaba de una planificación, por decir algo, precolombina, pero sobre todo eso se dejó de lado y se construyó o se elevó la edificación catedralicia. Entonces, allí por lo menos hay indicios, hay pruebas de que en la misma ciudad y donde queda la catedral es un centro, o sea, es central urbanamente, entonces había algún tipo de asentamiento y de planificación, aunque este término sea muy occidental, pero había un tipo de asentamiento y de organización de las comunidades que estuvieron allí en algún momento. Bueno, muchas gracias. Gracias, Edith, a ti. Vamos, Dante, entonces, y si Jorge quieres luego hacer algún apunte.
Edith, muchas gracias Edith por las preguntas. Buena también la propuesta de discutir sobre este tema. Lo primero que quiero mencionar son 20 días por etapa, y son 5 días, o sea, son 5 etapas. En otras palabras, hablamos son 20 días de la inmensidad. Entonces hablamos de como 6 meses aproximadamente de consulta indígena. Y la convocatoria queda fuera del proceso de consulta indígena, y eso lo define como cada ministerio o organismo lo realiza. Y claramente tiene un ajuste, la consulta indígena en Chile tiene un ajuste, cuando uno lee la ley empieza a mirar muchos términos en los cuales es poco flexible, ¿ya? Porque no sé, y al tiro automáticamente, como usted ya lo sabe, el convenio dice que las consultas indígenas tienen que hacerse en los tiempos de los pueblos indígenas, y los tiempos que sus tradiciones temporales, como ellos deciden, etcétera, y que obviamente en 20 días no se ajusta a nada, ¿ya? Eso por una parte. La segunda, lo último que ella mencionó, claro, hay una catedral en Santiago en la cual desearon modificar el suelo, y sacando el suelo encontraron que había yacimiento de una construcción antigua. Algunos piensan que se ha propuesto que eso es quechua, incaico, digamos, y que obviamente tenía una razón de ser, y es un lugar donde se construyó una iglesia. Creo que ahí, con ese tema, lo encuentro coherente en esta idea. Si nosotros llevamos el término planificación a los pueblos indígenas, sí había mucha planificación, ¿ya? En el sentido de dónde construían sus pueblos. Quizás yo me he dado cuenta, por ejemplo, de algunos pueblos, los cuales están situados en lugares donde hace mucho calor, pero cuando tú estás en el pueblo no pasa nada, no hay tanta calor, no se siente mucho calor, es decir, está en un lugar específico en el cual las condiciones ambientales les permitían ellos estar. Lo mismo yo he visto algunos pueblos que están situados en algunos lugares en los cuales, si bien hay lluvia y todo eso, no las afecta. Entonces, si vemos eso, claro, hay una especie de aprendizaje, porque los pueblos indígenas no eran estáticos, también se movían, ¿ya? Yo he visto algunos pueblos que han estado en 3 lugares. El pueblo XX estuvo al principio al borde de un volcán, después estuvo en un bajo, en una parte para evitar los vientos, y finalmente dándose cuenta que había un momento en el cual llovía mucho, terminó el pueblo estando en una loma, en una especie de cerro, situándose ahí. Entonces, eso habla de que los pueblos indígenas pensaban, es decir, se habían enfrentado particularmente al tema del clima. Y el clima lo llevaba a decidir, a cambiar de lugar, incluso llevar a que las familias dejen un pueblo y se vayan a vivir a otro lugar, recreando esta, no se puede decir, llevándose también los mismos recursos y incluso la misma configuración. No sé, habría que, como no soy arqueólogo, no tengo la capacidad de decirlo, pero estos son relatos que yo he ido recopilando a través de mi trabajo de campo y que las personas me han mencionado. O sea, y esto de mover la movilidad de los pueblos, no como personas, sino que la gente se ha ido a vivir a otro lugar, conservando el mismo nombre, es una cosa que no le ocurrió a uno, sino que a varios pueblos, y me imagino que en toda la parte andina ha ocurrido lo mismo. No creo que sea particular del norte de Chile. Con los temas ahí, más o menos, que abordó Edith. Y ahora, con la pregunta sobre la propiedad indígena. Aquí las condiciones del norte y el sur de Chile son muy diferentes. En el norte de Chile esto no era chileno, era peruano. Ya si uno lee la historia, esto se anexó después de la Guerra del Pacífico entre Chile, Perú y Bolivia. Y esto emergió como el territorio ganado de Chile. Una de las cosas que había era que mucha gente, a pesar de que el territorio era ganado de Chile, las personas se sentían peruanas. Entonces lo que había que eliminar era el sentimiento peruano. Y ahí comenzó una etapa que se llama proceso de chilenización, donde las personas que se sentían peruanas buscaron socavar esta identidad nacional peruana mediante diferentes formas, algunas con violencia y otras no con violencia. La con violencia era expulsar a la gente hacia el territorio peruano, y la que no con violencia fue que se reconocieran como chilenos, y el gobierno de Chile reconocía sus territorios. Ese fue el ejercicio. Incluso dentro de las primeras instituciones que llegan al norte de Chile, hoy día es como que llegó voy a decir como la institución que se encargaba de registrar las tierras. Esa fue la primera institución, entre las primeras instituciones que llegan. Entonces las personas que se mantuvieron acá como peruanas
fueron de Estado y dicen yo me reconozco como chileno y me reconocen mi territorio. Eso trae consecuencias en el norte de Chile. En Chile hay poco territorio que sea fiscal. La mayoría es territorio privado. Entonces, cuando se quiere realizar alguna actividad, por ejemplo, minera, alguna actividad, no sé, construcción de una carretera, etcétera, etcétera, tienes que chocar que el hecho de que el territorio tiene privados. Entonces, cuando hablamos de esos territorios también son de estas familias indígenas. Entonces hay familias indígenas que son dueñas de la mitad del lago Chungara. Y estoy hablando de un lago muy importante acá. La mitad del lago Chungara es de una familia indígena. O un pueblo está dentro de un territorio que una persona registró como, o unas familias registraron como propias. Entonces, creo que hay una idea de propiedad que viene mucho más antes, que se ha ido manteniendo a través de este proceso, y hablamos a principios de los 1900, que es muy distinta a la del sur, donde no ha existido, si bien existió un proceso en el cual se reconocieron los territorios indígenas, los territorios de las familias indígenas, eso lo único que sirvió fue para que el que no fuese indígena las pudiera adquirir. Entonces, el reconocer los territorios indígenas con documentos terminó habilitando la posibilidad de que se traspasaran a personas no indígenas. Y eso no necesariamente se hizo de manera justa. Y hoy día reclamo del pueblo mapuche el hecho de que hayan ocurrido estos temas, en que hay familias que firmaron sin saber lo que firmaban. Y el reconocimiento del territorio como propiedad, hablamos de un título que te domina a ti como dueño, termina habilitando este proceso y en el cual termina afectando. Creo que ahí, y viéndolo hoy día, por una parte hay territorios que ha permitido esta idea de la propiedad indígena, la protección. Hay territorios que se han mantenido protegidos porque hay familias que no desean que se introduzca la minería o hayan cambio en el territorio. Pero no ocurrió, y eso lo he visto acá en el norte de Chile, en ciertos lugares, pero también ha habilitado el hecho de que hay familias que deciden que sí se incorpora la minería y sí se incorpore y al final terminan afectando la naturaleza, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y las familias terminan obteniéndose algunos réditos monetarios y no monetarios respecto de estas compañías. Es muy difícil pensar que la propiedad indígena sea un dispositivo que les permita de cierta forma mantener la trayectoria de sus identidades y prácticas culturales, sus tradiciones, etcétera, etcétera. Porque finalmente las familias que son los descendientes de las familias que se mantuvieron se terminan desacoplando de esa identidad y terminan, quizás no lo voy a decir que todos, pero ese desacople termina que estos territorios se terminan transando en el mercado, se puede decir. Y por otra parte, creo que hay también una política de restitución de tierra en la cual el gobierno compra las tierras y se las entrega a los pueblos indígenas, con la restricción, y esto viene a ser como aparte, con la restricción de que estos territorios, estos terrenos indígenas se puedan vender a gente no indígena. Entonces tiene la restricción de que si lo vas a vender, te tienes que vender a una persona indígena. Entonces, hay como dos elementos ahí. Uno que es como los títulos tradicionales que están fuera de esta legislación, que ha sido restituciones territoriales, y las que son de estas restituciones territoriales en las cuales existen estas prohibiciones. Creo que la propiedad indígena en algunos casos se ve afectada por este crecimiento urbano. Y esto tiene mucha más experiencia en el sur de Chile, donde las poblaciones están más cerca. Yo, por ejemplo, de Arica para llegar a la próxima ciudad son 4 horas. Está súper lejos, quizá 4 horas en bus, en vehículo. Está súper lejos. Entonces, para que crezca una ciudad tenemos un montón de espacio y muy probablemente no hay territorio indígena en torno, por ejemplo, a mi ciudad o en torno a la ciudad del norte de Chile. Pero eso no ocurre en el sur, donde sí las ciudades están rodeadas de terrenos que son de familia indígena. Y ahí ya se empieza a debatir el hecho si es necesario que las ciudades crezcan a esa ciudad o simplemente respetan el hecho de que esos territorios son indígenas, que hay de cierta forma no
no la afectan. Pero ahí también tiene que ver mucho con cómo la integridad de la familia, cómo se mantiene la identidad indígena dentro de la integridad de la familia. Porque si las últimas generaciones son las que no tienen identidad, estos terminan nuevamente siendo transados en el mercado y los territorios se van perdiendo y obviamente se va reduciendo. Pero eso va a terminar, de eso hay mucho que yo creo que nadie se ha puesto a estudiar, no, hasta el momento no conozco ningún estudio o que se esté estudiando eso, pero habría que identificar como cuánto territorio existe, cuánto es el territorio indígena realmente, identificar sus características, clasificarlo y ver si son afectadas realmente por la expansión urbana o si no son afectadas y qué casos se pueden determinar cuáles han sido los resultados, cosa que nosotros, bueno, por mi parte no he investigado. Gracias, Dante. No sé si Jorge quieras hacer algún otro comentario o si hay alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta. Jorge, ¿quieres decir algo? No, 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 nada, por mí está muy bien. Bueno, pues no sé si, creo que no tenemos más preguntas por ahora y pues ya de todas maneras digamos que nos acercamos al horario, digamos, de cierre de la conversa. Em, bueno, a mí me parece que efectivamente pues habría muchísimo, digamos, hay muchos temas sobre los cuales efectivamente se podrían profundizar. Em, y pues esperamos, Dante, desde la red, seguir seguramente teniendo algunos otros espacios para profundizar, ¿no? Seguir como conversando y de pronto haciendo algunos otros trabajos para ampliar un poco más sobre estos temas. Pues que nos convocan, que nos entusiasman, que nos provocan también, ¿no? En todas estas discusiones justamente en un tema que yo creo que es tan interesante y que efectivamente, pues, digamos, pienso que también tiene un potencial comparativo, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, al menos en términos de lo que podría ser otros casos en América Latina, donde seguramente encontraríamos pues tanto similitudes como algunas particularidades, ¿no? Que nos permitiría como hablar un poco más sobre estas cuestiones. Entonces, yo creo que podemos ir dando por cerrada esta conversa antropurbana, agradecerle muchísimo, de verdad, Dante, ha sido un gusto tenerte con nosotros el día de hoy presentándonos este trabajo tan interesante. A Jorge también, muchísimas gracias por pues, su labor de comentarista y pues el entusiasmo con el que pues hizo también, digamos, sus contribuciones a esta conversación. Agradecemos muchísimo a todas las personas que nos acompañaron hoy y a las personas que posteriormente pues van a tener acceso a el video, ¿no? El video lo estaremos subiendo en el canal de YouTube de la red próximamente y invitarlos también a que nos sigan acompañando en las actividades de la red antropurbana. Nuestra próxima conversa será hasta mediados del mes de abril, entonces les estaremos enviando a todas y todos la información pertinente con el tiempo suficiente para que puedan acompañarnos. Nos despedimos entonces en esta tarde. Nuevamente, de verdad, muchas gracias a quienes nos han acompañado y a nuestros invitados y pues nos estaremos viendo en una próxima oportunidad y nos vemos pronto.